Hola a todos, en el video tutorial de hoy vamos a ver cómo podemos mostrar una tabla con datos en una ventana creada en JavaFX. Supongamos que tenemos un archivo con datos que queremos actualizar en una base de datos, pero antes de hacerlo deseamos comprobar que los datos son correctos. Para ello, cargaremos los datos desde un archivo externo en una tabla para poder revisar esos datos, que posteriormente pasaríamos a una base de datos, por ejemplo. Pero eso ya se haría en otro vídeo. Tendríamos esta ventana, clicaríamos sobre ficheros, abrir, y esto nos daría la opción de escoger el archivo que deseamos cargar desde las carpetas que tenemos en nuestro ordenador. En principio cargaremos facturas, pero podríamos ir a cualquier otro sitio a cargar el fichero y estuviese en la carpeta que estuviese o incluso en algún pendrive que también podría estar. ¿De acuerdo? Seleccionamos el archivo, le damos a abrir y se nos cargan las facturas que están en ese archivo. Se nos mostrará el número de factura, el CIF de la empresa, la fecha de esa factura, la base imponible, el tipo de IVA que se le aplique a esa factura, la cantidad de IVA aplicado a la base imponible y el total que será la suma de la cantidad de IVA más la base imponible. Una vez que todo estuviera bien, podríamos importarlo a una base de datos o hacer lo que sea con estos datos. ¿De acuerdo? Empezaremos por crear el proyecto al que llamaremos muestra tabla. Project. Lo crearemos en un paquete llamado controlador. Y ahí crearemos una clase principal. En principio no le voy a poner nombre a la clase. Como vemos no me ha creado nada, por lo tanto crearé manualmente el paquete y la clase, que me interesa utilizar la plantilla que tengo ya creada para que sea una clase compatible con JavaFX. A esta clase la llamaré, como dije antes, principal. Y la prepararé para que sea compatible con JavaFX, como hemos hecho en otros vídeos anteriores. Una vez que esté preparada, añadiéndole la librería JavaFX y la línea que teníamos aquí, ya podemos empezar a trabajar con ella sin ningún problema. Crearé otro paquete llamado vistas. Dentro de este paquete crearé una nueva clase EntyFXML, a la que llamaré facturas. Le añadiré un controlador a esa vista dentro del paquete controlador. No utilizaré hojas de estilo. También crearé un nuevo paquete llamado modelo, donde mediremos el modelo de datos que vayamos a utilizar. Y dentro de él crearé una nueva clase normal de Java llamada factura. A esta clase factura le añadiré los siguientes atributos. Crearé un atributo de tipo entero llamado nFactura. Crearé un atributo de tipo localDate llamado fecha, otro de tipo string, CIFNIP, otro de tipo float, base imponible, otro de tipo entero, tipo de IVA, otro de tipo float, total IVA y otro de tipo float, total factura. Como he creado
un atributo de tipo localDate, tendría que importar la clase localDate. Crearé dos constructores, uno por defecto y otro sobrecargado, al que de momento no le voy a añadir estos dos atributos. Los dos últimos atributos no se los añado porque lo haré después. También le crearé los getters y los setters que sean necesarios. En principio todos. Modificaré este nombre de getter y setter. Se supone que debería de ir en mayúscula, aunque me lo haya creado él en minúscula. Este también, total IVA, esta debería de ir en mayúscula. Esta también. Esta también debería de ir en mayúscula. Modificaremos el setter, set tipo IVA, al que no le vamos a pasar nada, y sí que le vamos a preguntar si el tipo de IVA es mayor que 0. Y si la base imponible también es mayor que 0. Y en ese caso le diremos que haga lo siguiente. Le diremos que este IVA va a ser el tipo de IVA multiplicado por la base imponible y todo ello dividido entre 100. Eso será el total IVA. Y en total factura tampoco es necesario que le pasemos nada y le diremos que la factura, el total factura va a ser igual a el total del IVA, que lo puedo obtener de get de IVA, más la base imponible. Una vez que tengo estos dos métodos creados, los puedo utilizar en el constructor, diciéndole que this.tiva, o bueno, mejor simplemente que calcule el IVA. Set de IVA. Y que me calcule el total de la factura. Con esto en principio tendría el modelo listo, el modelo de datos. Tendría que irme ahora a la vista facturas y crear esa vista. Aquí tenemos el ThemeBuilder, podemos empezar a trabajar con él. El Action Pay que nos sale, en principio podremos ampliarlo un poco más. Así, más o menos. Le crearemos otro Anchor Pane. Esto es un poco, en principio, libre de hacer, ¿de acuerdo? Aquí no hay una forma de hacerlo específica. Cada uno puede hacerlo como más o menos crea.
Crearemos un menú en la zona de arriba. Controles, menú bar. Le diremos que sea transparente el fondo del menú bar. Aquí en menú bar, en file, lo cambiaremos, pondremos ficheros, close lo cambiaremos por cerrar, este lo podemos eliminar, lo podemos poner, dejamos así. Aquí podemos añadir un menú ítem más. Al que llamaremos abrir. Podríamos poner otro más que fuese guardar. Dentro de abrir, en count, le llamaremos, le daremos un ID, mn de menú abrir, y para que se pueda hacer alguna acción sobre él cuando se clique, mn abrir clic, encerrar lo mismo, encerrar, y guardar si quisiéramos también, encerrar. Guardamos, vamos a hacer una previsualización, abrir, cerrar, guardar y cerrar. Y el vale. Esta parte de aquí le podemos dar un color de fondo para que se distinga. Y dentro de este otro Anchor Paint podremos meter un Table View. Que cogerá pues todo el espacio. Para que se ajuste totalmente. Crearemos las columnas en factura.
y le iremos añadiendo columnas. Una fecha, para la base imponible, para el IVA y para el total. Dentro del IVA añadiremos una para el tipo y otra para el importe. Ahí. Esta será fecha, esta será base imponible, IVA, tipo, importe y total. Una vez que tenemos todas las columnas, podemos redistribuir los tamaños para que se vaya ajustando un poquito más a lo necesario, a lo que necesitemos. Ahí. Hecho más o menos bien, el CID de la empresa un poquito mayor y esto un poquito mayor. Puede ser que el ancho del panel sea excesivo. Se podría intentar de reducir. Ahí. Así. Será necesario identificar de alguna forma cada una de las columnas. Clicaremos en ellas, nos iremos a Code y dentro de él, para cada una de ellas le pondremos un nombre, por ejemplo, CLN de columna factura. La de CISMIS, CLN, CIF, NIF. La de fecha, CLN fecha. Base imponible. Siguiente. No total. No total, importe. Guardamos, control S, previsualizamos. Vale, más o menos parece que está bien. Nos quedará
empezar a hacer el código que haga que esto funcione. Lo siguiente que haremos será irnos a NetBeans, a facturas, botón derecho, My Controller, para que se haga el controlador. Fuera. También podemos ir a Principal y decirle que lo que me tiene que abrir es el archivo facturas que está dentro de la carpeta o del paquete vistas. Guardamos e incluso podemos probar a ver si sale. Aquí tenemos, al principio, el ficherito. Le damos fichero, abrir. Esto, en principio, como no está programado, todavía no hace nada. Hay que programarlo, ¿de acuerdo? Iremos a factura controller y lo primero que podemos hacer aquí es crear un objeto de tipo FileChooser. Al que podemos llamar exactamente igual. Esto lo que hará será abrirnos una ventana para que podamos seleccionar el archivo. Y evidentemente nos pedirá que importemos la clase FileChooser. En todas estas variables que nos ha salido aquí de este tipo, podemos ponerle que son de tipo factura para relacionarlo con nuestra clase. Y por ejemplo, con una factura ahí debe de ir un integer. Se debe ir el número de la factura. Esto evidentemente me dirá que, claro, que factura no existe, que ¿cómo lo hacemos? Pues nada, añadiremos o importaremos la clase factura que está dentro del modelo. ¿De acuerdo? Y les relacionaré cada tipo de dato que va en cada una de las columnas. Si os fijáis, estos son los nombres de las columnas. Pues tengo que relacionarlo con el tipo de dato y de dónde procede ese dato. Smith, pues esto era un string. Fecha, pues esto era local day. Este habrá que importarlo también. Si no nos acordamos de los datos, siempre podemos venir a una factura y verlo. Incluso ponerlo en paralelo. Base imponible, dijimos que era float. Importe también era float. Y total también era float. Y tipo de IVA era entero. Lo que sí es cierto es que no lo podemos poner como un tipo primitivo, habrá que ponerlo dentro del envoltorio tipo float. ¿De acuerdo? Es decir, la clase que envuelve a los objetos de tipo float, de tipo integer o de tipo string, el que sea. ¿De acuerdo? Hay que poner una clase, no se puede poner un tipo primitivo. Bueno, en el método inicialice tenemos que decirle cuál va a ser la carpeta donde va a empezar a buscar el FileChooser.
Bueno, luego pondremos aquí file chooser punto set initial directory y aquí le diremos new file y le diré una carpeta donde pueda empezar a buscar. Por ejemplo, como yo estoy en Linux, tendré que decirle la carpeta en Linux. Vosotros le podéis poner C escritorio o C documents, el que sea. Donde decidáis que debe de empezar a buscar. Yo le voy a poner home y la carpeta del usuario es demo, en mi caso. Y me va a pedir importar la clase file. ¿Qué será lo siguiente? Podemos configurar o programar el botón abrir pie. Cuando se me abra la ventana, sería necesario o conveniente que apareciera con un título. Vamos a ponérselo pues. File chooser punto set title abrir archivo. También vamos a ponerle un nombre por defecto. Set. Name. Nombre por defecto. Será el nombre que me busque. Quizás sea mejor ponerle facturas. También le pondremos el tipo de extensión que por defecto va a buscar. Extension filters. Y aquí pondremos separados por comas el texto que sea coma y la extensión que queremos que busque. Y si nos interesa, pues más de una extensión. Incluso podemos decirle que nos busque más de un tipo de extensión. ¿Cómo? Podemos separar por comas y decirle que me busque aquí un new
filter y que me añadan nuevos filtros. Comillas PDF, coma, comillas asterisco punto PDF. Incluso más. Aunque esto no se ajusta a nuestra aplicación, pero bueno, lo estoy poniendo para que se vea. Lo que pasa es que al poner más de un filtro, entonces no podemos utilizar el método add, sino que tenemos que utilizar el método add-all. ¿De acuerdo? Con esto nos permitirá coger no solamente un filtro para ficheros de texto, sino para ficheros de texto, PDF, imágenes o los que quisiésemos. ¿De acuerdo? Entonces hay que cambiar el método de add a add-all. Todo esto que tenemos aquí tenemos que asociarlo a la ventana activa. ¿Cuál es la ventana activa? Pues factura XML. Dentro de factura FXML tendremos que seleccionar algún elemento para asociarlo. ¿Vale? Crearemos un elemento de tipo Windows. Vamos a llamarlo state, por ejemplo. Que sea igual a algún elemento que esté en la ventana. Por ejemplo, en facturas. Vamos a coger la tabla y vamos a asociarle a esta tabla un nombre. Tabla, por ejemplo. Control S, guardamos, minimizamos, le decimos que nos haga de nuevo el controlador y ya tenemos aquí tabla. ¿De acuerdo? En principio lo asociamos a factura. Esta tabla va a estar relacionada con los datos factura. Le decimos aquí que coja esa tabla, que nos dé cuál es la escena de la tabla y la ventana en la que está esa escena. Importaremos la clase Windows. Luego ya tenemos la escena o la ventana donde están todos estos elementos. A partir de aquí vamos a meter el fichero en esa ventana. File. Muéstrame una ventana de diálogo donde esté la ventana actual. Es decir, muéstrame un file chooser asociado a esta ventana. Selecciona el fichero que hayamos seleccionado y lo asocias a file. El directorio donde tiene que aparecer será el que tenga asociado file.get parent file. Bueno, con todo esto lo que hemos hecho ha sido
decirle que me abra una ventana asociada a la ventana que ya tenía abierta para poder seleccionar un nombre de archivo. Y ese nombre de archivo me lo ha almacenado en la variable file, que es de tipo file. A partir de ahora ya puedo trabajar como hemos trabajado anteriormente con los ficheros, para que me lo abra y me lo lea. Esto lo vamos a hacer en un método aparte para no ensuciar demasiado este código. Podemos llamar a este método, por ejemplo, lee archivo. Y le pasaré la variable file. Con lo cual, aquí tendré que crear ese método. Lo haré público. No me va a devolver nada. Le paso un objeto de tipo file llamado file, f por ejemplo. ¿Y qué haré en este método? Empezaré declarando una variable para cada tipo de dato que necesito. Una para el número de factura, uno para la fecha, otro para el CIF-NIF, otro para la base imponible, otro para el tipo de IVA y un contador que me cuente el número de facturas que voy a importar. Además necesitaré otras variables como un string tokenizer, vamos a llamarlo st, un objeto de tipo scanner al que llamaremos entrada e inicializaremos a null y un string de tipo cadena, llamado cadena. Tendré que importar las clases que voy a utilizar. Abriré el fichero con el escáner Esto me pedirá probablemente que lo meta dentro de un bloque try-catch, con lo cual lo pongo así, pero no lo voy a poner desde el principio, sino desde aquí. Así sí. Try-catch. Ahí. ¿Y qué más le diremos aquí? Le diremos también con un while, pondremos un bucle que diga que mientras haya líneas, que haga lo siguiente. Cadena, lee la siguiente línea. Y busca el siguiente token. Dentro de cadena
y el token separador será la coma. ¿Qué quiere decir esto? Que tendré que poner el número de factura, coma, la fecha, coma, el CIF, coma, la base imponible, es decir, cada uno de los campos de la factura deberán de ir separados por coma. ¿De acuerdo? Necesitaré un bucle que me vaya buscando cada separador dentro de una misma línea. Mientras que haya separadores, haz lo siguiente. Nfactura será igual a st.nextToken. Pero claro, nfactura es de tipo entero, tendré que convertirlo a un entero. Integer.parseInt de ese token. Fecha igual a st.nextToken. Y también habrá que convertirlo a localDate. Sysnif será igual a Sysnif, como es un string, no hace falta hacer nada con él. Y así cada uno de los elementos. Una vez que tengamos toda la factura metida en las variables, sería conveniente guardar esta factura en alguna estructura, en un array list, en fin, en alguna colección que me permita almacenarla. Por tanto, si tuviera una colección que fuera facturas, pondría .add y llamaría al constructor de factura, new factura, a la que le pasaría nfactura le pasaría la fecha, le pasaría el Sysnif, le pasaría la base imponible y el tipo de IVA. Pero claro, facturas no existe, vamos a crearla. Nos iremos al principio, lo pondremos como un atributo, por ejemplo. Podremos crear un array list. List va a ser de facturas. Perdón. Vamos a llamarlo facturas. Y será igual
un new array list. Y tendré que importar array list. Voy a poner esto también como array list para no tener que importar dos veces. Con lo cual facturas aquí abajo debería dejar de darme el error. Me parece que me sobra un paréntesis. Ah, sí, eso es. Ese era el error. ¿De acuerdo? De esta forma ya añadiría la nueva factura a una colección. Además, como había creado un contador, puedo decirle que me incremente ese contador. Por si quiero ponerlo, pues no sé, en la ventana diciendo que se han incorporado tantas facturas, o si quiero hacer un comentario en algún sitio. De momento lo dejamos ahí. ¿Y qué ocurre si se produce un error? Bueno, pues si se produce un error podemos poner un alert como ya hemos puesto en otras ocasiones. ¿De acuerdo? Ponemos el alert e importaremos lo que nos pida. Ahí está. Será importante también cerrar el fichero. Bien a través de la cláusula finally, o si la cláusula finally. De las dos formas sería conveniente hacerlo. ¿De acuerdo? Nos quedaría probarlo. Vamos a guardar. Vamos a ejecutar. Aquí lo tenemos, ficheros, abrir. Nos abre el ficherito, se nos abre la ventana. Lo está haciendo en la carpeta home de 1. Y aquí me muestra los txt. Si le quito o le cambio, bueno, con el título abrir archivo, como habíamos puesto. ¿De acuerdo? No sé si se ve por aquí atrás. Habíamos puesto el título abrir archivo. Aquí está, abrir archivo. Nos está mostrando en principio ficheros de texto, que está aquí. También le podemos decir que nos muestre los ficheros en PDF. O incluso las imágenes que hemos programado. Aunque en estas carpetas no se ve ninguna imagen de momento, pero bueno, volvemos a ficheros de texto y si seleccionamos facturas y le damos a abrir, en principio no se muestra nada porque todavía no está programado cómo se van a insertar los datos dentro del TableView. Para ello debemos de configurar, en vez de un array list, un elemento de tipo observable list. Un elemento de tipo observable list es aquel en el que cuando tú programas, cuando haces un cambio sobre ese objeto, hay otro elemento que está pendiente de esos cambios. Si se producen cambios en el observable list, ese elemento también cambia en función de los cambios que se han hecho dentro del observable list. ¿Y qué elemento es el que va a estar pendiente de los cambios dentro del
observable list, que no es más que un array list que está siendo observado, pues la tabla del table view. Conforme se cambie el objeto, el observable list, el table view también va a cambiar. Por tanto, vamos a configurar eso dentro del factura controller. Nos iremos arriba, crearemos un objeto de tipo observable list que contendrá objetos de tipo factura, al que vamos a llamar también facturas. Para no tener problemas, cambiar el nombre del array list que habíamos creado, poner facturas 1. Y esto va a ser un objeto de tipo fx collections observable array list. Es decir, va a crear objetos que van a estar siendo observados, es un array list que va a estar siendo observado por algún elemento, de forma que a la hora de cambiar, cambiará él también. Tendré que importar la clase observable array list. Y me falta un mayor que para que no me dé el error. Ya está solucionado. Realmente el array list no lo necesito ya, con lo cual voy a eliminarlo. Voy a eliminar también la importación que se hizo del array list, porque ya no lo vamos a usar. Para programar facturas ahora como un objeto observable, haremos lo siguiente. Nos iremos a inicialize, dentro de inicialice pondremos columna factura, setCell factory new property value factory. ¿Y de qué? En principio, entre los diamantes no hay que poner nada, y aquí sí habrá que relacionarlo con el atributo que está dentro del observable list, nFactura. Aunque nos sale un error, el error es porque tenemos aquí un paréntesis de más. Tendremos que importar la clase property value factory. Y nos sobra un paréntesis también. Este paréntesis fuera ahora. ¿De acuerdo? Y bueno, esto lo haremos con todas las columnas que necesiten estar actualizadas. Por lo tanto, el importe IVA parece que aquí no nos ha cogido bien. El importe IVA. Y habrá que ver si en el Theme Builder, importe de IVA, también hay que cambiarlo. Nos iremos ante al otro. Guardaremos aquí para que el Theme Builder no lo coja directamente. Ahí está. Lo último que nos quedaría sería relacionar todas las columnas con el observable list de facturas. Para ello pondremos que tabla.setItems va
asociado a el observable edit de factura. Tendríamos que probarlo a ver qué tal y a ver si se actualizan las columnas. Vamos a ejecutarlo. Seleccionamos el fichero. Y ahí nos salen los datos de factura. Tendríamos que echarle un vistazo también al archivo o al fichero de facturas. Lo podemos hacer por aquí o mejor por el explorador. Aquí tenemos el fichero de factura, un fichero de texto en el que cada token está separado del siguiente por una coma, ¿de acuerdo? Ahí lo pongo para que lo veáis bien. Cierro. Se podría volver a importar, a ver si funciona bien. Ahí está, va importando los datos perfectamente, ¿de acuerdo? Nos faltaría configurar la opción de cerrar, aunque esto ya lo hemos hecho en otro vídeo, lo pondré, ¿de acuerdo? Vamos a hacerlo pues, cierro. Para el botón cerrar simplemente le diremos que vamos a crear un objeto de tipo state al que vamos a llamar ventana, que será igual a tabla punto, dame la escena, dame la ventana, pero claro, aquí no coinciden porque esto es una ventana y esto es una escena. Vamos a decirle que esta ventana me la castea escena. Tendré que importar, por tanto, la clase stage. A partir de aquí ya tengo la escena. La escena no, el escenario. Lo que tengo es el escenario. Estoy diciendo todo el tiempo escena, pero estamos hablando de escenario. Y le digo que me cierre la ventana. ¿De acuerdo? Vamos a volver a ejecutar. Guardamos. Ejecutamos. Aquí tengo la ventana. Ficheros, abrir. Pórtame los datos. Si los datos están tal, bueno, pues pondría otro punto de menú que me importara a la base de datos. Y por último, cerrar. Y me cierro la ventana. Por último, nos faltaría la opción de salvar, aunque en este ejercicio salvar no tiene sentido. Lo he puesto un poco porque lo vieseis, ¿de acuerdo? Salvar. Aunque no está aquí el código. Vamos al ZenBuilder a ver qué ha pasado. Tenemos aquí guardar y tenemos cerrar. Cerrar tiene una identificación mn cerrar y guardar pues se ha quedado con el mismo. Con lo cual lo vamos a modificar. Mn guardar y guardar clic. Control S para guardar. Le vengo a ZenBuilder y le digo que me haga el controlador. Y ahora sí me habrá puesto guardar por algún sitio. Vamos a ir cerrando por aquí. Aquí está guardar clic. Guardar clic en principio es casi exactamente igual que abrir archivo. Voy a copiar el código. Voy a pegarlo. Aquí en vez de abrir pondría guardar.
el nombre que tendría que ponerle por defecto. Los tipos de colecciones. En principio no necesitamos tanto, ¿de acuerdo? Vamos a borrar hasta aquí. Y vamos a quitarle también el al. Me faltará un paréntesis, ahí está. No hace falta que tenga tanto en principio. Y bueno, me faltaría esta opción aquí de leer archivo, habría que cambiarla a almacenar archivo o guardar archivo. Pero esto no es necesario hacerlo, porque esto ya lo vimos en el tema de ficheros, ¿de acuerdo? Con lo cual lo voy a comentar y quedaría un poco ahí pendiente de si vosotros lo queréis hacer en algún caso, ¿de acuerdo? En este caso, en este ejercicio no es necesario. Me sobra aquí una llave, fuera. Método que almacena con el nombre que le Bueno, pues con esto creo que el vídeo está más o menos completo y con esto me despido y cierro el vídeo, ¿de acuerdo? Un saludo y hasta ahora.